les bendiga. Amén. Sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos, capítulo número 15, versículos 16 al 20. El tema para este día es la violencia política. Leamos la palabra de nuestro Señor. Amén. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque nos das esta bendición de poder estar nuevamente juntos y de poder buscar tu rostro, Señor. Y esta hora nos reunimos en tu nombre, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Te pedimos que bendigas este momento, que bendigas esta reunión que es en tu nombre, Señor, para que sea cumplida tu palabra, que tú estás con nosotros. Esta hora te pedimos que bendigas cada vida, cada corazón, que bendigas cada paso, Señor, que se ha encaminado, y que honre la fe de cada uno de los que te buscan. Habla nuestros corazones en esta noche, danos una bendición, y así también declara, Señor, tu voluntad. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Decíamos que el tema es la violencia política. Y esta porción que hemos leído sirve como referencia para hacer una meditación acerca y alrededor de esa clase de violencia. Para todos no está claro que existe ese tipo de violencia. Y nosotros como cristianos estamos inmersos en estas sociedades. Muchas veces hemos sido testigos de ese tipo de violencia, y algunos podríamos haber sido víctimas también de ella. Y esta porción que hemos leído relata el momento cuando nuestro Señor Jesús fue llevado al pretorio, y vemos los sufrimientos que pasó dentro de este lugar. Pues dice la palabra en el versículo número 16 que lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Se está refiriendo a una compañía de soldados romanos. Y dice la palabra que le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Comenzaron ellos primeramente a burlarse de nuestro Señor, y burlándose con este título, diciéndole: Salve, Rey de los judíos, porque fue la acusación con la cual los soldados romanos, fue la acusación con la cual los judíos llevaron a nuestro Señor ante Pilato para que fuera juzgado, ante la autoridad romana para que nuestro Señor fuera juzgado por el imperio romano. Y presentaron esta acusación para que el imperio romano encontrara en él alguna culpabilidad de que estaba atentando contra la autoridad que ese momento estaba ejerciendo Roma ahí en lo que ellos llamaban Judea. Pero lo que vemos acá, cómo las personas que ostentan algún grado de poder
y algún grado de autoridad, con una pequeña dosis que posean, se embriagan de ella y comienzan a cometer abusos de autoridad sobre aquellas personas sobre las cuales deberían ejercer justicia, protección, equidad y administrar derecho. El Señor Jesús fue llevado ahí cautivo, un prisionero, y querían darle los judíos a nuestro Señor un tinte político a el delito que ellos le señalaban, porque lo acusaban de que se hacía llamar rey de los judíos. Todo aquel que intentara hacerse poseer de una autoridad política dentro de la Judea, a la cual así llamaban los romanos a la región de Israel, al hacerse con una autoridad o un reconocimiento, estaba desafiando al imperio que estaba ejerciendo opresión sobre Israel en esos tiempos. De manera que los judíos no tenían otra manera de cómo hacer que el imperio le quitara la vida a nuestro Señor Jesús, que únicamente era acusarlo de que estaba atentando contra la autoridad de Roma ahí en Israel. Porque el fin de ellos era que le quitaran la vida, que le dieran muerte a nuestro Señor Jesús. Ellos no podían dar muerte a nuestro Señor Jesús, los judíos no podían dar muerte porque el Estado romano prohibía que las provincias sobre las cuales ellos ejercían autoridad, sobre las colonias romanas, prohibían que aplicaran pena de muerte las autoridades locales. Los únicos que tenían autoridad para aplicar pena capital en las provincias romanas era el mismo imperio. Y viendo los judíos que ellos no podían matar a nuestro Señor Jesús y que solamente la autoridad romana podía hacerlo, lo acusan de atentar contra la autoridad, contra el César, y le acusan de llamarse rey de los judíos para que el imperio le encontrara una culpabilidad y le dieran muerte. Esta acusación de atentar contra la autoridad política, contra el gobierno romano que estaba en ese momento ejerciendo una opresión sobre la Judea, esto ya estaba dándole un tipo diferente de delito. Merecía un trato diferente porque estaba atentando contra la autoridad romana. Por lo tanto, fue recibido para ver el caso de nuestro Señor. Pero vemos que lo llevan, dice, hacia el atrio, esto es al pretorio, y ahí comienza a sufrir vejámenes nuestro Señor. Estos soldados romanos tenían una autoridad. Los que dirigían a los soldados romanos, los que dirigían a toda esa compañía de soldados, tenían una autoridad. Pilato tenía una autoridad, era el representante del César ahí en la Judea. Pero vemos que inmediatamente él pasa hacia adentro, al recinto, al pretorio, inmediatamente comienza a sufrir vejámenes. Algo con lo cual no es capaz el hombre de poder sobrellevar y administrar es el poder y la autoridad. Porque el humano, una vez ostenta el poder y una vez tiene autoridad, comienza a abusar de ella. Y vemos que desde tiempos muy antiguos ha habido un abuso de poder, un abuso de autoridad, y ese abuso de poder y de autoridad se convierte y se ha convertido en violencia hacia todos aquellos que no estén de acuerdo o que se le llega a considerar como rivales en contra de la autoridad y el poder que se está ejerciendo.
y no se había todavía analizado, no se había visto la causa de nuestro Señor Jesús. Pero vemos que ya comienza a sufrir estos soldados que estaban ejerciendo sobre nuestro Señor una violencia. Ellos habían comenzado a desbordar sobre nuestro Señor todo ese salvajismo, todo ese instinto de violencia que como soldados eran capaces de ejercer, estaban ejerciéndolo sobre nuestro Señor. Pero vemos que esa embriaguez de poder y de autoridad le lleva a las personas a no reconocer a Dios, a no ver la misericordia de Dios y aún a tener el favor de Dios y la misericordia y la presencia de Dios delante de ellos y no reconocer que Dios les está dando una oportunidad. Estaba ante ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba delante de ellos el Creador del universo. Pero aquel que está embriagado de poder, lo único que quiere es hacerse sentir, hacerse ver, y de todas maneras, como el poder y la autoridad que tiene también le da la sensación de que tiene la facultad de poder aplicarlo, hacerlo y desbordarlo como violencia sobre las personas, y de todas maneras no va a ser castigado, se desborda y, como decimos en nuestras tierras, se empachan sobre aquel que no tiene quien le defienda. Vemos cómo se burlaban de nuestro Señor. Dice que le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Se burlaban de nuestro Señor y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y dice, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Comenzaron a escarnecer. Pero los tiempos no han cambiado. Y vemos cómo el poder y la autoridad política de la cual ostentan algunas personas, rápidamente la transforman en violencia y en represión hacia sus conciudadanos. Rápidamente la transforman en opresión también sobre aquellos sobre los cuales deberían ejercer la autoridad, pero con equidad, con justicia. ¿Y acaso no vemos que en estos tiempos, de la misma manera, hay muchos pueblos que están sufriendo abuso de autoridad y violencia que proviene de parte de los que ostentan el poder político? Solo analicemos los dos países que en este momento están más convulsionados en América Latina. ¿Acaso son pueblos que no están sufriendo abuso de autoridad? Pero si vemos hacia la historia, ¿no vamos a encontrar acaso que todo el tiempo los que han ostentado autoridad han abusado sobre las sociedades sobre las cuales han ejercido esta misma autoridad? La Iglesia a través del tiempo ha sido testigo del abuso de poder y de la violencia política. Y vemos cómo las personas comienzan también a identificarse con líderes, con caudillos, y que son capaces también de volverse violentos en defensa de ideales puramente terrenales, al grado también de volverse también otros que ejercen violencia sobre aquellos que no están de acuerdo con ellos o que no comparten sus ideas. Hace algunas décadas, específicamente en los años 80, cuando Europa, la mayor parte de ella estaba tras la cortina de hierro, la Iglesia era perseguida. Los cristianos no podían reunirse libremente, ni siquiera en sus propias casas, mucho menos tener una Biblia.
Porque en la antigua Unión Soviética eran llevados presos y a pagar duros castigos a la Siberia. Pero la iglesia, vemos que ha permanecido a través del tiempo y ha pasado por todos los momentos históricos que ha tenido este mundo desde que nuestro Señor fundó a la iglesia. Y la iglesia ha pasado por diferentes periodos de sufrimiento, por persecuciones. Ha pasado en la época moderna también por cruentos sufrimientos. Específicamente en estos países de corte socialista, la iglesia no podía reunirse y tenía que irse a los bosques para hacer su culto. Tenían que adentrarse en los bosques a escondidas para poder reunirse y buscar juntos, como la palabra lo establece, de juntos poder unánimes buscar el rostro de Dios. Algunos hermanos de manera muy solitaria, ellos buscaban a Dios. Algunos llegaba alguna Biblia a sus manos porque la Biblia no podía circular libremente en estos países. ¿Y qué es lo que hacían los misioneros? Porque no podían entrar a predicar la palabra. En cestas ponían Biblias con los idiomas específicamente del ruso. Ponían las Biblias en cestas y las ataban a globos aerostáticos, y cuando el viento soplaba hacia adentro de la Unión Soviética, dejaban ir aquellas cestas y se levantaban con los globos y se adentraban de la Unión Soviética a fin de que aquellas Biblias cayeran en manos de alguien que las leyera, porque era la única manera de que la palabra entrara en estos países. Y algunos se convertían a Cristo con solamente leer la palabra de Dios, y veían que había necesidad de bautizarse, pero ¿quién los iba a bautizar si no había ministros? ¿Sabe qué es lo que hacían los hermanos? Se iban a los bosques, y ellos mismos en los bosques, y muchas veces tenían que hacerlo de noche, se adentraban en los bosques y en los ríos. Ellos se autobautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no había ministros a causa de la persecución. La iglesia ha sido testigo de violencia, ha sufrido violencia. Vemos la persecución que hubo por parte del imperio sobre la iglesia apostólica y la iglesia primitiva y la iglesia apostólica tuvo que esconderse para poderse reunir. Y por eso que existen las catacumbas abajo de Roma, porque los cristianos tuvieron que esconderse bajo tierra para poder reunirse y hacer sus cultos. Y muchos mártires ha habido en la iglesia a causa de la violencia política. La iglesia ha vivido una gran experiencia de sufrimiento por parte de la violencia política. Pero la iglesia no debe olvidar que el llamado que Cristo nos ha hecho a cada uno de nosotros no es un llamado para poner nuestro corazón en intereses, en ideales y en doctrinas que son puramente terrenales. Porque ya nuestro Señor lo ha dicho, que su reino no es de este mundo. Su iglesia le dijo, a la iglesia nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Y se lo dijo a la iglesia en general. Y la iglesia, desde que comenzó a fungir y a realizar la labor y la gran comisión que Cristo nos ha dado, la iglesia comenzó a sufrir la persecución, los ataques. Sabemos que detrás de todo esto hay un poder maligno y satánico que está atentando contra la iglesia. Pero también recordemos que nuestro Señor nos ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque a la iglesia le está acompañando el poder del Espíritu Santo. Que en su nombre y en el nombre de Cristo Jesús derribaremos fortalezas. Pero el enemigo es astuto y ha tratado de seducir a la iglesia. Y el enemigo es astuto y ha tratado de envenenar el corazón de muchos, al grado que algunos pseudolíderes espirituales y pseudolíderes
cristianos evangélicos abandonan la sana doctrina, abandonan el llamado de Cristo Jesús, abandonan el llamado de pastorear las ovejas que nuestro Señor ha encomendado a sus ministros, que es la recomendación que nuestro Señor dio. Recordemos las preguntas que le hizo el apóstol Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, le dijo el apóstol Pedro. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas, le dice. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro se entristeció. Señor, tú sabes que te amo. Y le dice nuevamente, apacienta mis ovejas. El deseo de nuestro Señor es que todos aquellos que se van a involucrar en la obra y que van a tener un grado de liderazgo, que lo hagan por el amor a Cristo Jesús. Porque solamente los que aman a Dios, nuestro Señor, les está delegando la gran comisión y la obra de apacentar sus ovejas, a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros. Por amor se entregó a nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es una tarea que solamente es encomendada a los que aman a Cristo Jesús. No puede un ministro olvidar ese deseo de nuestro Señor y esa encomendación tan cuidadosa que Él da para que cuiden a su pueblo, para que guíen a su pueblo, para que apacienten a su pueblo. Y comienzan a tomar orientaciones de doctrinas terrenales y a decantarse por uno u otro lado, tomando banderas políticas y olvidándose que la bandera que debemos levantar es la bandera de Cristo Jesús. Y vemos cómo muchos pseudolíderes religiosos han creado divisiones en naciones enteras, donde la mitad de una nación odia a la otra mitad de la nación por causa de líderes que al final nos damos cuenta que solamente son líderes que ha levantado el mismo enemigo, Satanás, para dividir naciones enteras. Al grado que naciones enteras se han visto en guerras internas a causa de la violencia política. La iglesia no debe olvidar que tenemos un enemigo, pero que nuestro enemigo no es sangre ni carne, sino que es un enemigo espiritual, el cual está atentando en contra nuestra, en contra de la iglesia, y que Él sube constantemente a acusarnos delante de nuestro Señor. Porque la intención del enemigo es que se callen las voces, que se calle la proclamación del Evangelio. El cristiano no debe olvidar que el único interés que debe haber en nuestros corazones es los intereses del reino de Dios. Por eso nuestro Señor, cuando Él enseñaba a orar a sus discípulos, ellos le decían, enséñanos a orar. Y Él comienza a decirles, cuando oren debéis decir así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero les dice, sea hecha tu voluntad, así como es en los cielos, así sea hecha en la tierra. Ese debe de ser el deseo de todo cristiano, que la voluntad de Dios sea hecha. Que nuestro interés sea que el reino de Dios sea establecido. Por eso el cristiano no debe enfrascarse ni involucrarse en defender de forma violenta orientaciones políticas y doctrinas terrenales. Porque vemos que el pecado ha descompuesto tanto al corazón humano que el ansia de poder, el deseo de poder, lleva a no valorar la vida,
a no considerar a la persona humana, como vemos que aquí no estaban considerando a la persona de nuestro Señor Jesús, al grado que le golpeaban, le escupían, le daban con una vara, le coronaron con una espina, con corona de espinas, y se burlaban de él. Un irrespeto hacia la persona, un irrespeto hacia el prójimo, simplemente porque yo tengo poder, porque yo tengo autoridad, simplemente porque ha caído bajo mis manos, y a ejercer violencia. Pero también lleva esta descomposición del corazón humano por causa del pecado, lo lleva aún a no respetar la vida humana. Porque ¿cuántos no le han quitado la vida a otros simplemente porque no comparten sus ideas? ¿Cuántos le han quitado la vida a otros simplemente porque los consideran unos rivales y un peligro que les van a arrebatar el poder el cual ostentan? Porque el hombre, una vez ostenta y disfruta el poder, no quiere soltarlo. Y una vez prueba el poder, la autoridad, se embriaga de él y no respeta nada, ni la vida humana, al grado que es capaz de cometer atrocidades simplemente para poder mantenerse en el poder, para poder seguir ejerciendo autoridad. Pero vemos que nuestro Señor no dijo nada. Dice la palabra que enmudeció sus labios, como cordero fue llevado al matadero. Él no abrió su boca. ¿No cree usted, no considera que Él tenía el poder para que descendieran legiones de ángeles a defenderlo? Pero sin embargo Él prosiguió y sufrió esos vejámenes. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Vemos que aunque Él fue víctima de una violencia, que en este caso los judíos trataron de darle un tinte político porque lo acusaron de estar atentando contra la autoridad política que ejercía poder en la Judea de ese tiempo. Con todo y ello, nuestro Señor atravesó esos sufrimientos. Si alguna persona que me escuche, porque no solamente me están escuchando ustedes, si alguna persona considera que cree en Dios, si alguna persona aún considera que cree en Cristo Jesús, si alguna persona considera que es cristiano, pero todavía siente odio en su corazón y resentimiento contra sus adversarios políticos, contra sus adversarios que él considera adversarios de sus ideales, y siente todavía odio en su corazón, yo le digo que abandone ese lugar y que le enseñó una clase de Dios que no le enseñó a perdonar, y que se vuelva a Cristo Jesús, a que aunque se burlaban de Él y se hincaban delante de Él y le decían: salve, Rey de los judíos, Él enmudeció. Que se vuelvan y invoquen al verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Porque ningún ideal político, terrenal, es capaz de traer paz, bienestar, justicia y equidad a esta tierra. Ninguno. Porque el único príncipe de paz es Cristo Jesús. Y a Él debe volverse todo corazón. Porque todo corazón que no tiene a Cristo Jesús y que ostenta el poder va a abusar de Él y va a ejercer violencia. Nuestro Señor le ha dado la autoridad,
Él es el que pone y quita reyes. Y Él le ha dado autoridad a los gobernantes, pero para que castiguen al malo, para que castiguen al injusto, no para que se embriaguen de poder y ejerzan violencia contra aquellos que no comparten sus ideas o que consideran rivales, y que los persigan y aún no les respeten la vida. Y a aquellos líderes religiosos, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo no soy nadie, no ostento poder, no ostento ninguna autoridad política, pero en el nombre de Cristo Jesús y bajo la palabra que Él ha revelado a cada uno de nosotros, sus hijos, yo les digo, a aquellos líderes religiosos, ya sea de la religión tradicional o ya sea pseudopastores que se han decantado por alguna doctrina terrenal, yo les digo que se arrepientan y mejor se vuelvan a Cristo Jesús, porque van a tener que rendir cuentas de cómo administraron y usaron la palabra del Señor, que si sus labios y su voz sirvió para edificar, para llamar a la reconciliación y al arrepentimiento y dirigir las vidas hacia Cristo Jesús para salvación eterna, o sirvió únicamente para separar, para dividir o para generar algún conflictos internos entre naciones, porque van a tener que rendir cuentas. Estos soldados se sentían protegidos por una autoridad que podían desbordar toda su violencia sobre nuestro bendito Salvador, que no iban a ser castigados porque ellos ostentaban la autoridad. Y vemos que estaban cometiendo un abuso de poder. Y dice la palabra que se hincaban delante de Él y le decían, pero en señal de burla, burlándose de Él, se hincaban y le decían: salve, Rey de los judíos. Pues estos soldados que una vez se hincaron delante de nuestro Señor Jesús van a tener que doblar rodillas delante de Él, porque dice su palabra que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Aún los hombres más poderosos de esta tierra van a tener que doblar rodillas delante de Él y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Aunque no les haya importado su autoridad, aunque no hayan reconocido su palabra, aunque hayan sentido que han estado protegidos por un aparato que les protege y han abusado del poder, van a tener que rendir cuentas. Por lo tanto, la iglesia únicamente tiene que interesarle los valores del reino de Cristo Jesús. Sí, existen los mecanismos políticos para elegir gobernantes. Sí, existen los mecanismos para que el ciudadano haga efectiva su voluntad. Y sí, nuestro Señor es quien elige y pone gobernantes, quien impone y quita reyes. Y la iglesia solamente debe respetar a la autoridad, orar por los gobernantes, orar por los que están en eminencia, porque nuestro Señor les dé sabiduría y que les dé también la capacidad y la sabiduría para saber administrar los pueblos sobre los cuales ellos están delante. Pero no para que pongamos nuestra confianza en ningún líder y en ningún caudillo de esta tierra. Pues ya nuestro Señor ha dicho: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora yo me pregunto, ¿en quién están confiando esos pseudo líderes religiosos y esos pseudo pastores que se han decantado por alguna doctrina terrenal? Y voy a ser más específico, que se han decantado por alguna doctrina política en esta tierra. ¿En quién están confiando? ¿Están confiando en la autoridad terrenal? ¿Tienen temor a la violencia política que puedan ejercer sobre ellos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué demás tenemos nosotros?
A diferencia de la iglesia primitiva, a diferencia de la iglesia apostólica, ¿qué tenemos de más sobre nuestros hermanos que cayeron prisioneros sobre los países que estaban tras la cortina de hierro, es decir, los países de corte socialista, que muchos murieron en las cárceles simplemente por confesar el nombre de Cristo Jesús y reunirse en sus casas y reunirse en cultos y tener una Biblia? ¿Qué demás tenemos nosotros que ellos, que no podemos morir por la causa de Cristo? Nuestro Señor tiene un lugar especial. En un lugar muy especial tiene nuestro Señor a cada uno de los mártires, pero mártires que han muerto por la causa de Cristo y por el Evangelio, no por doctrinas políticas, sino por los que aman a Cristo Jesús y han muerto por Él, predicando la palabra, llevando el mensaje de paz, de salvación, no decantando pueblos hacia uno u otro lado, sembrando discordia entre hermanos y separando naciones y naciones, al grado que vamos a encontrar pueblos, vamos a encontrar naciones enteras donde están divididos, donde la mitad de un país odia al otro por causa del trabajo de ministros que Satanás levantó y ha levantado para trabajar y llenar de odio y envenenar los corazones de las personas, en lugar de dirigirlos hacia Cristo Jesús. Nuestro Señor sufrió estos vejámenes y los atravesó. ¿Qué tenemos de más nosotros que no podemos sufrir y atravesar el sufrimiento por causa del Evangelio? Si vamos a sufrir persecución, si vamos a sufrir violencia, que sea únicamente porque nos hemos identificado como verdaderos cristianos. No porque andamos apoyando a uno o a otro grupo que tiene una tendencia política o doctrina política. Porque de eso nada va a cosechar el hombre, simplemente sufrimiento si alguno, y la condenación eterna si no se arrepiente. La iglesia debe ser la sal de la tierra, debe ser la luz del mundo. Y entre más convulsionadas están las sociedades, y entre más revueltas, y entre más genera una violencia, de más se produce violencia y violencia, la iglesia debe levantar la lumbrera de Cristo Jesús. Porque sí se puede tener un corazón lleno de paz. No importa el odio que le haya metido a alguna religión. No importa el envenenamiento que le haya metido alguna doctrina política en su corazón. No importa los resentimientos que le hayan puesto en sus corazones algunos grupos que pertenezcan a alguna corriente ideológica de esta tierra. Poderoso es nuestro Dios para sanar los corazones. Poderoso es Cristo Jesús para dar un corazón que sea capaz de perdonar y cambiar la vida. Y que pueda adorar a su Señor con plena libertad, sin resentimientos hacia la vida pasada. Porque nuestro Señor nos ha llamado a una nueva vida, a ser una nueva criatura, a sanar los corazones. Porque nuestro Señor es el que ha venido a libertar a los cautivos. Porque no solamente hay cautivos de vicios, sino que también hay cautivos de odios. También hay cautivos de resentimientos. También hay cautivos que en su corazón lo han tenido envenenado a causa de ideales que les pusieron en su mente y en su corazón, y lo único que quieren es deportar toda esa ira que sienten porque les fue impuesta, porque creyeron en personas que verdaderamente tenían algún mayor conocimiento que ellos, pero simplemente eran lobos vestidos de ovejas. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo.
al grado que no respetaron la vida. Y nuestras sociedades no han cambiado. Sigue muriendo gente bajo la violencia política. Y es una realidad que no se puede esconder aunque quieran esconderla. Pero por lo menos en nuestra América Latina hay 2 países que están sufriendo violencia política. Pero si alguno escucha en esos lugares, yo le digo que invoque a Cristo Jesús, que ponga su confianza en Él, porque Él es el único que trae la paz. Él es el único que puede traer paz y equidad a toda sociedad. Y es el único que también que llena la necesidad que hay en el corazón humano. Ninguna corriente política, ninguna doctrina política terrenal, ninguna instrucción ni doctrina humana puede llenar la necesidad del corazón humano. Solamente Cristo Jesús. Solamente nuestro Señor. Él es el que puede sanar los corazones y quitar todo ese deseo de violencia, de ira y de atentar contra el prójimo. Solamente nuestro Señor Jesús. Y que Él promete un reino venidero donde Él va a regir, donde el príncipe de paz reinará. Y todos aquellos que hemos creído en Él y que hemos puesto en Él nuestra confianza, viviremos eternamente con Él para disfrutar de permanente paz y gozo, donde ya no habrá lágrimas, porque Él enjugará toda lágrima, porque el Rey de Reyes es nuestro Señor. Por eso es necesario que ahora le reconozcamos. Por eso es necesario que ahora nos rindamos a Él. Y no rindamos nuestra voluntad a ningún pseudo líder terrenal, sino solamente a Cristo Jesús. Amén. Yo le digo a mis hermanos, no importa la denominación, no importa la iglesia, no confíe plenamente ni siquiera en su pastor, porque usted no conoce plenamente el corazón de su líder religioso. Usted no sabe si el corazón de su líder religioso está vendido en esta tierra. No crea plenamente sus palabras. Usted escudriñe las Escrituras. Instrúyase. Pida la dirección a Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo, la dirección de Dios para escudriñar, entender y que la voz de Dios le hable. Y el Espíritu de Dios, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él da la capacidad y da los dones, y entre los dones está el don de discernimiento de espíritus, y nos da la capacidad también para discernir si es el líder que se para en el púlpito verdaderamente tiene la unción de Dios o simplemente es un egoísta que les está manipulando. Por eso el cristiano debe poner los ojos en Cristo Jesús y no en ningún líder terrenal, aunque éste sea un líder religioso. Tener su corazón en los intereses de Dios y de su reino, porque nuestro Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aquellos que están envueltos en revueltas violentas por causa de sus ideales, yo les digo, eso que ansía su corazón, eso que desean alcanzar, son las añadiduras que anhela su alma. Nuestro Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que usted desea, lo que ansía su corazón, solamente Cristo Jesús se lo puede dar. Busquemos el rostro de Dios, busquemos el rostro de Cristo Jesús, porque Él es el único Rey justo. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que das a nuestras vidas a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder compartir, Señor, y meditar en cosas que
Al principio no entendemos, pero sabemos, mi Señor, que buscando la guianza de tu Espíritu Santo, tú abres nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra y nos instruyes para caminar solamente en pos de ti, bendito Dios. En esta hora, Señor, te pido por todos los que hemos escuchado esta palabra y por todos aquellos, Señor, que sus corazones han sido manipulados, te pido ahora que te reveles a sus vidas. Perdona, Señor, a aquel que ha escuchado tu voz, que ha escuchado tu palabra y que se ha compungido su corazón, que sea movido al arrepentimiento, invocando tu santo nombre. Perdona, Señor, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya cometido, sabemos que en ti hay perdón, que tú perdonas al corazón arrepentido, que el corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desechas. Te pido, Señor, por aquellos que se están arrepintiendo, porque se vieron involucrados, Señor, en acciones violentas, en atentar contra el prójimo, en atentar contra la vida de su prójimo por un ideal. Pero si ahora han escuchado tu voz e invocan tu santo nombre, te pido, Señor, que perdones, que libertes de ataduras, restaura los corazones, mueve el arrepentimiento, sana, Señor, y liberta, mi Dios bendito, de toda idea satánica disfrazada de doctrina justa que el enemigo ha puesto en las vidas y en las mentes, mi Dios bendito, de muchas vidas que fueron cautivadas por líderes que fueron levantados únicamente por el enemigo. Salva, bendito Dios. Salva, bendito Cristo Jesús. Salva, mi Dios bendito. Salva al que esté en la montaña. Salva, bendito Dios, al que esté en la cárcel. Salva, bendito Cristo Jesús, al que está ostentando el poder. Ten misericordia, Señor, de aquel que te invoca. Ten misericordia, Señor, de aquel que está preparando para levantarse en contra de la autoridad. Ten misericordia, Señor. Salva, bendito Cristo Jesús. Te pido, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que han puesto su confianza en líderes terrenales, que están confiando por un lado, Señor, en tu palabra y por otro lado en un líder político, Señor. Te pido, bendito Dios, que toque los corazones, que sus miradas sean dirigidas solamente a ti, bendito Cristo Jesús, que solo tú eres quien nos da la vida eterna. Solamente tú, bendito Dios, eres el que ha sido capaz de entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito Dios, ten misericordia, Señor, en nuestras sociedades. Te pido, Señor, que tomes el control sobre la violencia que se está ejerciendo a lo largo y ancho de nuestro país. Toca los corazones. Ten misericordia, que sea reprendido ese espíritu de violencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios me le bendiga. Amén.